Sofía pasó años atrapada en una pesadilla, soportando la crueldad de Marek sin escapatoria a la vista. Pero una fatídica noche, todo cambió. Cuando Marek levantó la mano para atacar, Baltasar, su fiel caballo, se interpuso entre ellos. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Marek en un desafío silencioso. Por primera vez, Sofía lo vio, Baltasar no era solo un caballo. Era su protector. Ese momento desencadenó una cadena de eventos que ninguno de los dos podría haber predicho. Una huida desesperada, una persecución peligrosa por el bosque y un giro final e impactante que determinaría sus destinos para siempre. ¿Sofía finalmente se liberó? ¿O su pasado regresará para atormentarla? Mira la historia completa y descúbrelo. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más historias emocionantes. El frío viento de la noche se coló por las grietas de la ventana, pero Sofía apenas lo sintió. El miedo la agarró con demasiada fuerza. Sentada en la esquina de la pequeña casa de madera, escuchó los fuertes pasos de Marek afuera. Había estado bebiendo otra vez. Y cada vez que lo hacía, lo peor estaba a punto de suceder. Sus manos temblaban mientras agarraba su delantal sucio, su corazón latía con fuerza en su pecho. De repente, la puerta se abrió de golpe, golpeándose contra la pared. Marek entró tambaleándose, el fuerte olor a vodka llenó el aire. Sus ojos inyectados en sangre la miraron con enojo, su rostro se torció en un profundo ceño fruncido. Nunca necesitaba una razón para iniciar una pelea, su sola presencia era suficiente para hacerlo enfurecer. ¿Qué pasa? ¿Vas a quedarte ahí sentada con esa cara de idiota? Gruñó, dando un paso hacia ella. Sofía bajó la cabeza, tratando de hacerse pequeña, tratando de desaparecer entre las sombras. Pero Marek no quería silencio, quería el sonido del miedo. Ni siquiera sabes cocinar bien la cena, escupió. Trabajo todo el día, ¿y esto es lo que encuentro cuando vuelvo a casa? Marek agarró un plato de la mesa y lo arrojó al suelo. El estruendo de la cerámica al romperse hizo que Sofía se estremeciera. Sabía lo que vendría después. Siempre lo hacía. Afuera, en el establo, las orejas de Baltasar temblaron. El caballo fuerte y musculoso podía sentir cuando algo iba mal. Su cuerpo se tensó, sus cascos pisotearon el suelo de tierra. No le gustaba el olor fuerte y amargo de la ira que emanaba de la casa. Marek se abalanzó hacia adelante y agarró el brazo de Sofía, sus dedos clavándose en su piel. Me debes respeto, gruñó. Yo pongo comida en esta mesa. El dolor la atravesó, pero solo asintió. Sabía que no debía discutir. Las palabras solo empeorarían las cosas. Con un empujón, la soltó, haciéndola caer de rodillas. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Desde el establo, Baltasar dejó escapar un relincho fuerte e inquieto. Sus cascos golpearon contra las tablas de madera, el sonido resonó en la noche. Marek se detuvo por un momento, mirando hacia el ruido. Incluso ese maldito caballo tiene más fuerza que tú, murmuró. Se agachó, recogió un trozo irregular del plato roto. Lo giró entre sus dedos, pareció considerar algo. La respiración de Sofía se entrecortó. Sus ojos se clavaron en el borde afilado, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Si Marek decidía ir más allá esta noche, ella no tenía a dónde correr. Estaba furioso, y un hombre enojado era impredecible. Sus ojos se dirigieron a la puerta entreabierta, el camino hacia el establo. Si pudiera llegar. Baltasar relinchó de nuevo, más fuerte esta vez, como si lo supiera. Marek entrecerró los ojos y dejó que el trozo roto cayera al suelo. Pero no había terminado. Alargó la mano hacia el cinturón que estaba sobre una silla, doblando el cuero en sus manos. Este animal está empezando a molestarme, murmuró. Luego, volviéndose hacia Sofía, sonrió con sorna. Tal vez deba darte una lección. El fuerte olor a alcohol se mezcló con el asfixiante olor del miedo. El pulso de Sofía latía con fuerza en sus oídos. Esta noche sería peor que todas las demás. Pero lo que no sabía era que Baltasar ya lo había presentido y, esta vez, iba a hacer algo al respecto. Ahora, el destino de Sofía pendía de un hilo. Marek estaba a punto de cruzar una línea que nunca podría deshacer. ¿Y Baltasar, sería capaz de detenerlo a tiempo? ¿O sería esta la peor noche de la vida de Sofía? Baltasar pisoteó con más fuerza sus cascos,
sus ojos oscuros clavados en la casa, como si pudiera ver a través de las paredes. Sacudió su melena, una profunda inquietud agitándose en su interior. Siempre había sabido cuando Sofía estaba triste. Pero esta vez, su miedo era diferente. Esta vez, olía más fuerte. En el interior, Sofía luchaba por respirar mientras Marek envolvía el cinturón alrededor de sus manos, con los ojos encendidos de furia. Siempre me miras como si fueras mejor que yo, gruñó, acercándose. El cuerpo de Sofía se congeló, pero su mente gritó, corre. Su mirada se dirigió a la puerta abierta. Si se movía lo suficientemente rápido, podría llegar al establo antes de que Marek la agarrara. Sin pensar, salió corriendo. El aire frío de la noche mordió sus pies descalzos mientras corría hacia afuera, con los pasos furiosos de Marek detrás. Sofía, gritó, pero ella no se detuvo. Sus ojos se fijaron en el establo, el único lugar donde se sentía segura. Baltasar levantó la cabeza mientras ella corría hacia él, soltando un relincho agudo y urgente. La madre. Cuando llegó a su lado, se apretó contra su cálido cuerpo, jadeando. Baltasar, susurró, agarrándose la crin con manos temblorosas. El caballo se movió inquieto, sus músculos se tensaron. Podía sentir su terror. Los pesados pasos de Marek crujieron contra la tierra. Se detuvo en la puerta del establo, su respiración entrecortada por la rabia. ¿Crees que puedes esconderte de mí? Su voz era baja, goteando amenaza. Dio un paso adelante. Baltasar giró la cabeza hacia él, las orejas hacia atrás. Pisó el suelo con un casco, una advertencia. Sofía presionó su frente contra el cuello de Baltasar, su voz apenas por encima de un susurro. Por favor, suplicó. Ayúdame. No podía correr para siempre. Pero tampoco podía vivir así. Y esta noche, Baltasar no iba a quedarse de brazos cruzados y dejar que eso sucediera. El penetrante aroma del cuero llenó las fosas nasales de Sofía mientras Marek apretaba más el cinturón. Levantó las manos instintivamente, pero antes de que Marek pudiera atacar, Baltasar se movió. El poderoso caballo dio un paso adelante y se colocó entre ellos. Sus ojos oscuros se clavaron en la mirada furiosa de Marek. Marek soltó una risa breve y burlona. ¿Crees que puedes detenerme? No eres más que un caballo estúpido. Dio un paso más cerca y levantó el brazo para empujar a Baltasar a un lado. Pero el caballo no se movió. Algo en los ojos de Baltasar hizo que Marek dudara por una fracción de segundo. Y en ese momento, Sofía se dio cuenta de que Baltasar estaba listo para protegerla. Esa noche, Sofía no durmió. Se sentó en el establo, acurrucada junto a Baltasar, con el corazón todavía acelerado y sus pensamientos enredados con el sonido del viento frío del exterior. Marek se había marchado furioso, pero ella sabía que no había terminado. Volvería. Y la próxima vez, ni siquiera Baltasar podría salvarla. Pasó los dedos por la espesa crin del caballo y sintió su calor contra su piel helada. No puedo vivir así más, susurró. Baltasar resopló suavemente y bajó la cabeza hacia ella como si comprendiera. Sofía cerró los ojos y reunió el último poco de coraje que le quedaba. Solo había una salida, tenía que escapar. ¿Pero a dónde? No tenía dinero ni a nadie a quien recurrir. Cuando los primeros rayos de sol se asomaron en el horizonte, tomó una decisión. Se iría esa mañana, antes de que Marek despertara. Se llevaría a Baltasar y cabalgarían hasta el pueblo vecino. Tal vez allí podría encontrar trabajo. Refugio. Una nueva vida. Por primera vez, vio una verdadera oportunidad de libertad. Moviéndose rápido pero con cuidado, agarró la silla de montar de Baltasar y ajustó las correas con manos temblorosas. El caballo se quedó quieto, como si supiera lo que estaba sucediendo. Todo va a estar bien, susurró, más para sí misma que para él, tratando de creer en sus propias palabras. Pero justo cuando ella alcanzó una pequeña bolsa con algunas monedas y un trozo de pan, un escalofrío le recorrió la espalda. Una sombra apareció en la entrada del establo. Marek estaba allí, con los brazos cruzados, su expresión fría y peligrosa. ¿Y qué crees que estás haciendo? Su voz era baja, cargada de amenaza. Sofía se congeló. Su estómago se retorció. No lo había oído despertar. Marek dio un paso adelante, su mirada se dirigió rápidamente a la silla de montar de Baltasar. ¿De verdad creíste que podías huir de mí?
Se burló. Su voz goteaba desdén. Antes de que ella pudiera reaccionar, él se abalanzó hacia adelante y la agarró del brazo, sus dedos clavándose en su piel. Nunca me dejarás, Sofía. Nunca. El miedo se cerró alrededor de su garganta como una soga. Pero antes de que pudiera luchar, Baltasar se movió. Con un relincho feroz, el caballo giró la cabeza, los ojos brillando con algo salvaje e indómito. Y entonces, sin previo aviso, atacó. Baltasar se puso de pie y soltó un grito potente. Sus cascos delanteros atravesaron el aire antes de estrellarse contra el pecho de Marek. El impacto hizo que Marek se estrellara contra el suelo con un ruido repugnante. Por un momento, todo quedó en silencio. Marek se quedó allí, sin aliento, agarrándose el pecho donde los cascos de Baltasar lo habían golpeado. Su rostro se retorció de rabia. «Maldito animal», escupió, tosiendo mientras intentaba levantarse. Pero Baltasar no retrocedió. Su poderoso cuerpo permaneció tenso, sus ojos oscuros clavados en Marek con una advertencia tácita. «Inténtalo de nuevo y no fallaré la próxima vez». El corazón de Sofía latía con fuerza en su pecho. En todos los años que había vivido con Marek, nunca había visto a Baltasar actuar así. Era como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo. Como si comprendiera que si no actuaba, ella nunca sería libre. Marek intentó levantarse, apoyándose en una rodilla, pero Baltasar dio otro paso amenazador hacia adelante, resoplando con fuerza. Marek vaciló. Por primera vez, parecía asustado. Sofía sabía que era cruel, pero no estúpido. Sabía que si insistía más, Baltasar no se contendría. Y eso era todo lo que necesitaba. Moviéndose puramente por instinto, agarró las riendas y se montó en la espalda de Baltasar. Marek entrecerró los ojos. «Si te vas», empezó, con la voz llena de furia. Pero ella no esperó a oír el resto. «Vete, Baltasar», gritó. El caballo saltó hacia adelante. El viento le cortó la cara cuando salieron disparados. Salió del establo y galopó por el camino de tierra. El corazón de Sofía se aceleró, no por miedo, sino por algo nuevo. Libertad. El golpeteo de los cascos de Baltasar resonó en el aire fresco de la mañana. Pero Sofía sabía que no había terminado. Marek nunca aceptaría un desafío como este. Él iría tras ella. Y ella tenía que estar preparada. El camino se extendía frente a ella, sinuoso e interminable. Nunca antes se había atrevido a correr, nunca se había atrevido a luchar. Pero ahora, no había vuelta atrás. Tenía que seguir adelante. Tenía que encontrar seguridad antes de que Marek la encontrara. Baltasar parecía sentir la urgencia. Sus poderosos músculos ondulaban debajo de ella, cada movimiento era preciso. Cada golpeteo de los cascos contra la tierra sonaba como un grito de libertad. Sofía miró hacia atrás. Marek no estaba allí. Todavía. Tal vez todavía se estaba recuperando del golpe. Tal vez pensó que ella regresaría. Pero no lo haría. El camino era largo y serpenteaba por el campo hacia el siguiente pueblo. Si lograba llegar hasta allí, podría encontrar refugio. Pero un pensamiento oscuro se arrastró por su mente, ¿y si Marek la atrapaba primero? Todo su cuerpo se tensó ante la posibilidad. Entonces, un sonido. Débil al principio. Cada vez más fuerte. El inconfundible golpeteo de los cascos. Se le heló la sangre. Marek no se había rendido. Iba a por ella. Las orejas de Baltasar se crisparon, percibiendo el peligro. Sin necesidad de una orden, aceleró. El camino de tierra que tenía por delante se dividía en dos caminos, una bifurcación. Sofía tuvo segundos para decidir. ¿Izquierda o derecha? Sus instintos gritaron. Tiró de las riendas hacia la izquierda, conduciendo a Baltasar hacia el bosque. Los árboles densos harían que fuera más difícil seguirlo. Podrían esconderse. Detrás de ella, el sonido del galope se hizo más fuerte. Marek se estaba acercando. El pulso de Sofía latía con fuerza mientras se inclinaba hacia adelante, agarrando la melena de Baltasar. No podía dejar que el miedo la detuviera. Tenía que confiar en él. Ya la había salvado una vez. Y ahora, rezaba, la salvaría de nuevo. El bosque era su única esperanza.
pero también podía ser su mayor trampa. El sonido de los cascos resonó entre los árboles mientras Baltasar corría hacia adelante, zigzagueando entre las ramas bajas y el terreno irregular. Sofía se agarró fuerte, sintiendo cada movimiento poderoso del caballo debajo de ella. El aire frío le cortaba la cara, pero el fuego del miedo ardía más fuerte en su interior. Detrás de ella, demasiado cerca, Marek la perseguía. Se arriesgó a mirar hacia atrás, y allí estaba él, una figura oscura entre los árboles, montado en su viejo caballo de guerra. Su rostro estaba retorcido por la rabia, sus ojos brillaban en la tenue luz de la mañana. ¿Crees que puedes escapar de mí?, rugió. Sofía no respondió. No perdió el aliento. Tenía que seguir adelante. El sendero era traicionero. La tierra estaba húmeda y resbaladiza, un paso en falso y Baltasar podía caer. Su corazón latía tan fuerte que parecía que el bosque mismo se hacía eco de su miedo. Marek estaba ganando terreno. Podía oírlo. El ruido de los cascos, la persecución constante e implacable. Tiró de las riendas, conduciendo a Baltasar por un sendero más estrecho donde los árboles se acercaban más. Si pudiera obligar a Marek a entrar en espacios más reducidos, tal vez. Crack. Un sonido agudo hendió el aire. Una rama se rompió y Baltasar se desvió para esquivarla. Sus cascos resbalaron por un momento antes de recuperar el equilibrio, pero el breve tropiezo les costó una velocidad preciosa. Y fue suficiente. Marek estaba sobre ellos. «Bájate de ese caballo», gritó. Su voz estaba áspera por la furia. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron, y Sofía vio algo peor que la ira. Determinación. No solo la perseguía. Nunca la dejaría ir. La desesperación la agarraba en el pecho, pero Baltasar también la sentía. Con un relincho agudo, el caballo se lanzó hacia adelante nuevamente, sus músculos tensos mientras atravesaba la parte más estrecha del sendero. Árboles caídos cubrían el camino, haciéndolo aún más peligroso. El caballo de Marek vaciló. El caballo de guerra era fuerte, pero no estaba hecho para este tipo de terreno. Se encabritó, echó la cabeza hacia atrás y Marek tiró de las riendas, tratando de recuperar el control. El corazón de Sofía latía con fuerza. Esta era su oportunidad. Si podía adentrarse más en el bosque, Marek no podría seguirla. Pero se le estaba acabando el tiempo. El camino giraba y giraba. La respiración de Baltasar era pesada debajo de ella, sus poderosas zancadas aún fuertes pero cada vez más cansadas. El sonido de los cascos de Marek se reanudó. Él venía. Sofía tenía que encontrar una salida. Entonces, los árboles se abrieron. Un claro. El alivio brilló en su pecho, hasta que lo vio. Un árbol caído. Un tronco enorme bloqueaba el camino, su grueso cuerpo se extendía a través del claro como una barrera final. Se quedó sin aliento. Baltasar podría saltarlo. ¿El caballo de Marek? Tal vez no. Sofía tragó saliva. Era todo o nada. Se inclinó hacia adelante y le susurró a Baltasar. Ahora. El caballo lo entendió. Con un poderoso impulso, cargó hacia el tronco caído, golpeando con los cascos. El mundo pareció ralentizarse a medida que se acercaban. Una oportunidad. Sofía se aferró a su melena, conteniendo la respiración. Baltasar saltó. Por un momento de infarto, estuvieron en el aire. Entonces, impacto. Sus cascos golpearon el suelo del otro lado, patinando ligeramente antes de recuperar el control. Lo lograron. Pero no hubo tiempo. Para celebrar. Sofía giró la cabeza justo a tiempo para ver a Marek acercándose al tronco. El hombre tiró de las riendas con fuerza, tratando de obligar a su caballo a avanzar. El animal vaciló. No, vamos, gritó Marek, golpeando con sus botas los costados del caballo. Pero era demasiado tarde. El caballo de guerra se encabritó, negándose a saltar. Marek perdió el equilibrio. Por una fracción de segundo, el tiempo se congeló. Entonces, cayó. Su cuerpo se estrelló contra la tierra, rodando violentamente antes de estrellarse de cabeza contra una roca. El sonido, un golpe sordo y repugnante, resonó en el claro. Sofía se quedó sin aliento. Marek no se movió. El silencio se tragó el bosque. Baltasar resopló, con la respiración agitada,
el cuerpo tenso. Como si él también sintiera el peso de lo que acababa de suceder. Las manos de Sofía temblaban contra las riendas. No sabía si Marek estaba muerto. Y no le importaba. Todo lo que sabía era que todavía era libre. Y nunca más se dejaría atrapar. Sofía tragó saliva. Finalmente era libre. El silencio se apoderó del bosque, denso y pesado. Marek yacía inmóvil en el suelo, con el cuerpo retorcido de forma antinatural, una pierna doblada en un ángulo extraño. Un escalofrío recorrió la columna de Sofía. Sus manos temblaban mientras agarraba las riendas de Baltasar. Se había caído. ¿Pero estaba muerto? Baltasar resopló con fuerza, moviendo las orejas como si esperara una reacción. Sofía vaciló. Una parte de ella quería darse la vuelta, irse y no mirar atrás. Pero otra parte necesitaba saber. ¿Había pasado tanto tiempo huyendo de Marek? ¿Realmente había terminado? Respirando temblorosamente, se deslizó de la espalda de Baltasar. Sus rodillas se sentían débiles, pero se obligó a avanzar. Un paso. Luego otro. Cada movimiento se sentía increíblemente pesado. Mientras se acercaba a él, lo vio, su pecho subiendo y bajando. Todavía estaba vivo. Pero algo estaba mal. Tenía los ojos abiertos, mirando fijamente al cielo. Parpadeó un par de veces, aturdido, como si luchara por encontrarle sentido a dónde estaba. Sus labios se separaron. Su voz era ronca, débil. ¿Sofía? Ella se congeló. Marek gimió, moviéndose ligeramente, y se llevó una mano a la cabeza. Cuando la apartó, sus dedos estaban manchados de sangre. Su mirada se elevó hacia la de ella, pero la furia había desaparecido. En su lugar había algo más. Confusión. Sofía dio un paso atrás, con el corazón palpitando con fuerza. Había esperado ira, amenazas, no esto. ¿Qué pasó? Su ceño se frunció como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. ¿No lo recordaba? Se quedó sin aliento. ¿La caída podría haber borrado su memoria? Baltasar le dio un codazo en el hombro, percibiendo su vacilación. ¿Y ahora qué? Marek gimió mientras intentaba sentarse, pero su cuerpo se negaba a obedecer. Se desplomó de nuevo en el suelo, con la frustración reflejada en su rostro. Miró a su alrededor, a los árboles imponentes, a su entorno desconocido, como si estuviera perdido en un lugar por el que había caminado miles de veces antes. El miedo en el pecho de Sofía se transformó en algo nuevo. Duda. Durante años, había vivido a la sombra de Marek, bajo sus amenazas, su crueldad. ¿Y ahora, él ni siquiera sabía quién era? Un cruel giro del destino. Una parte de ella quería dejarlo allí, tal como él la había dejado a ella tantas veces, magullada, rota, llorando. Pero ella no era como él. Nunca lo había sido. Y nunca lo sería. Sofía respiró lentamente, tranquilizándose. Te caíste del caballo, dijo, con voz más fuerte de lo que esperaba. Marek frunció el ceño, intentando aferrar el recuerdo. Su mirada se volvió distante, como si buscara algo que ya no existía. Baltasar resopló, moviéndose inquieto. El caballo no confiaba en Marek, y ella tampoco. Pero la confianza ya no importaba. Sofía miró hacia el camino. Se extendía frente a ella, serpenteando entre los árboles hacia el pueblo más cercano. Un nuevo comienzo. Una nueva vida. Su decisión estaba tomada. Volvió a subirse a Baltasar, agarrando las riendas con firmeza. Miró a Marek una última vez. Vas a necesitar ayuda, dijo. Sigue el camino. Cuando puedas caminar, hay un pueblo más adelante. Marek parpadeó y la confusión aún nublaba sus ojos. ¿Por qué? No respondió. No se quedó para escuchar más preguntas. Presionó los talones contra los costados de Baltasar y el caballo se lanzó hacia adelante. El viento le azotaba el rostro, pero esta vez no traía miedo, sino libertad. Por primera vez en años, Sofía pudo respirar. El pasado se quedó atrás en el bosque. Y el futuro estaba justo delante. Marek, que alguna vez se creyó intocable, había caído por su propia arrogancia. El hombre que la había perseguido y atormentado no era ahora más que una sombra del pasado, perdido en su propia desorientación y orgullo destrozado.
La caída no solo había destrozado su cuerpo, sino que había terminado con su reinado. ¿Y Sofía? Sofía había ganado. Alguna vez creyó que estaría atrapada para siempre. Pero la verdadera victoria de Sofía no fue solo escapar de Marek, sino darse cuenta de que, en el fondo, siempre había habido una fuerza que él había tratado de borrar. Por primera vez, respiró sin miedo. El viento que le golpeaba el rostro mientras cabalgaba ya no era un cruel recordatorio de su cautiverio, sino una promesa de libertad. El pasado había quedado atrás. ¿Y el futuro? Le pertenecía. Baltasar, el H. El caballo que nunca la había abandonado era más que un compañero, era un símbolo. Un símbolo de que, a veces, la ayuda llega de donde menos la esperamos. Que la verdadera fuerza no proviene de la brutalidad, sino del coraje de tomar el control de tu propio destino. Y esa noche, Sofía había hecho exactamente eso. Había tomado su decisión. Finalmente había escapado. Pero, ¿realmente había cambiado a Marek? ¿O había sido solo un momento de debilidad? ¿Realmente había olvidado su crueldad o algún día la recordaría y volvería para vengarse? ¿Qué piensas? ¿Debería Sofía haberlo ayudado? ¿O debería haberlo dejado atrás, tal como él le había hecho a ella tantas veces antes? ¿Y si estuvieras en su lugar, qué habrías hecho? ¿Habrías tomado la misma decisión? Comenta a continuación, quiero saber qué piensas. Si te encantó esta historia, dale me gusta y compártela con alguien que necesite verla. Porque, a veces, todos necesitamos un recordatorio de que la libertad es posible. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte al canal. Tu apoyo ayuda a que más historias poderosas como esta cobren vida. Presiona el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y recuerda, la verdadera fuerza está en el coraje de cambiar tu propio destino. Nos vemos en la próxima historia.